Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bueno, en el video tema de hoy vengo a compartirles sobre el ego. Em, es un tema que como tal, de alguna manera, no he hablado como tal. O sea, sí lo he hablado y lo he mencionado un poquito en algunos videos, etcétera, pero no lo he hablado como tema principal de un video, ¿verdad? Eh, es importante hacer la revisión y primero que nada identificar el ego o los egos o conjuntos de creencias de los egos. Porque no solo es uno, son varios. Una manera sencilla de como que identificarlo, descubrirlo o verlo en nosotros es que el ego viene, digamos que formado y creado y de alguna manera alimentado internamente, principalmente a partir de patrones de creencias, patrones de creencias, programaciones mentales, conjuntos de ideas, conjuntos de pensamientos, de cómo yo creo que es algo o percibo algo o de cómo yo estoy condicionada inconscientemente a responder ante algo, cómo yo percibo y respondo ante cierta situación en específico o ante ciertas palabras o cómo yo creo, pienso y me relaciono en el aspecto de cómo me desenvuelvo o cómo interacciono con las otras personas o cómo creo yo pienso que deberían de ser las otras personas o cómo yo creo pienso siento que yo debería de ser o de responder, ¿no? El ego está alimentado de muchísimos tipos de patrones de creencias, muchísimas ideas, programaciones, ya sean, pueden ser generacionales, familiares, culturales, sociales, laborales, académicas. Hay muchísimo tipo de manera en las que se puede presentar el ego. Y una manera también muy, digamos que sencilla de identificarlo o de saber cómo se puede llegar a presentar es a través de la personalidad, o sea, la personalidad en la que yo me desarrollo, o la que yo me desenvuelvo, o como yo creo que soy, o como las personas creen, piensan, mmm, resumen, o sea, resumen de que llegan a una conclusión en su mente de cómo son esas personas, ¿no? O cómo son otras personas, o cómo creen, piensan que soy yo. Prácticamente el ego, como mencioné, es una construcción mental, es una totalmente mental y es una construcción que se alimenta y que se alimentó, que se construyó y se mantuvo y se dejó y se quedó creciendo en esa creencia o en esas creencias a partir de años, a partir de nuestro crecimiento, a lo largo de la vida, a lo largo de ciertos tiempos de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo. Eh, ¿Y por qué es importante hablar del tema? Porque tiene muchísima relevancia y muchísima influencia en nuestra manera de vivir la vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de desenvolvernos, en nuestra manera de crecer, en nuestra manera de aprender, en nuestra manera de comunicarnos, en nuestra manera de cómo nos vinculamos y cómo nos relacionamos con otras personas. Tiene muchísimo que ver, o sea, de verdad es increíble que digamos que el efecto o la expansión o sí, o sea, el efecto que tiene el ego hacia nuestra vida y hacia la manera en que vemos la vida o creemos que vemos o entendemos la vida de los demás. Entonces, está construido a partir de creencias, de patrones mentales, de limitantes internas, de estructuras de pensamientos, estructuras de hábitos, estructuras de mi manera de pues relacionarme. Entonces, es importante ver el ego y reconocerlo porque si no hay una buena conciencia o una buena toma de conciencia de nuestros egos y de nuestras creencias mentales, no hay un camino integrado, sano de la conciencia. Si no tenemos precaución o cuidado del
ego y cómo se puede camuflajear, cómo se puede moldear, cómo se puede esconder, porque es muy escurridizo en nuestra manera de pensar, va a costarnos hacer el verdadero cambio interno, va a costarnos hacer la verdadera toma de conciencia interna de nuestra manera de vivir y de pensar y de llevar la vida. El ego y los egos que se presentan en nosotros, necesitamos verlos y reconocerlos y hacer la tarea personal, hacer el trabajo interno, sí o sí, de ver nuestras creencias, de ver nuestra manera de pensar, de ver nuestra manera de reaccionar. Necesitamos verlo sí o sí. ¿Por qué? Porque al momento en que nos aportamos y nos ayudamos en verlo de verdad y de reconocerlo de verdad, nos vamos a permitir a ser totalmente honestas y honestos con nosotros. Necesitamos trabajar nuestra honestidad total, porque cuando damos ese paso de honestidad propia y de honestidad verdadera y de honestidad interna, vamos a permitirnos ver todas las áreas o todos los sistemas de creencia que nos habían estado haciendo daño, porque no venían desde la conciencia, al contrario, venían desde el dolor, venían desde la herida, venían desde la carencia, venían desde lo que yo quiero suponer o creer que debe de ser la vida o que debe de ser el comportamiento de las personas o que debe de ser mi comportamiento. Viene a partir de las críticas, viene a partir del juicio, viene a partir del me fijo en el otro para yo sentirme mejor que el otro, viene a partir del señalamiento, viene a partir de una falta de respeto enorme, falta de respeto personal, así como falta de respeto hacia los demás. Entonces, yo de verdad les menciono y les invito a que hagan su tarea personal de revisar su mente, de revisar sus creencias, de revisar su construcción de pensamientos, de qué tipo de pensamientos construyen, de qué tipo de pensamientos viven dentro de ustedes, de qué tipo de pensamientos han estado creyéndose a ciegas en su interior. Es importante revisarlos con honestidad absoluta. ¿Por qué? Porque si no hacemos esta chamba, este trabajo interno de revisar nuestras creencias, de revisar nuestros patrones mentales, de revisar cómo se construyen nuestros pensamientos, no estamos, primero que nada, no estamos siendo honestas y honestos con nosotros mismos. Y en segundo, estamos cayendo en la falsedad, estamos cayendo en las ilusiones, estamos cayendo en el idealismo y el romanticismo o el creer que todo es de tal manera. O sea, estamos cayendo en de alguna manera como que extremos no sanos. Estamos cayendo muy probablemente, muy seguramente estamos cayendo en caos disfrazado de tranquilidad, en caos disfrazado de conformidad, en caos disfrazado de comodidad, en caos disfrazado de esto es lo que es mejor para mí, pero en realidad no me estoy dando cuenta del daño que me está haciendo, del daño mental, emocional, energético y físico que me hacen estas creencias. Tampoco también, tampoco voy a poder ver el daño que me pueden estar haciendo ciertos vínculos, vínculos de relaciones, de amistades, etcétera, ¿no? O sea, todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos ver el ego y necesitamos ver los egos con lupa si es necesario. Necesitamos ir a rebuscar todas nuestras creencias, hacer una revisión total de toda nuestra manera de pensar, de todos nuestros paradigmas. Necesitamos hacerlo, revisar todo nuestro inconsciente y revisar todas esas heridas de las que se desencadenaron esas creencias y esas limitantes o esas modo de operar de nosotros, de nuestro interior. Necesitamos revisar todos esos bloqueos personales, ya sean energéticos, ya sean mentales, ya sean emocionales. Necesitamos revisar esto porque si no hay una revisión consciente y presente, totalmente honesta y verdadera de nuestra verdad, o sea, de nuestra mente, hablarnos con verdad aunque nos duela, ver de verdad nuestras heridas aunque nos duela un montón más, hacernos cargo de sanar nuestras heridas para sanar nuestra mente dañada y distorsionada. De verdad, necesitamos hacerlo, aunque suene fuerte, y tomar responsabilidad de nosotros para hacer el cambio a partir de la conciencia, para hacer el cambio a partir del amor propio, para hacer el cambio a partir del respeto, para hacer el cambio a partir de la decisión de la voluntad y de la valentía y de la fuerza
y del amor conmigo misma y conmigo mismo. Necesitamos hacer esa revisión sí o sí. Y tener mucho cuidado en el camino del desarrollo y del crecimiento personal cuando no trabajamos los egos o cuando no trabajamos nuestra mente y no hacemos un saneamiento, una revisión, una limpieza, una purificación de todo nuestro sistema de creencias, que eso es, no les estoy diciendo quédense ahí todo el tiempo, pero sí necesita llevarse a cabo con un tiempo necesario de revisión, porque quitar creencias de años de vida no se quitan de la noche a la mañana, llevan su proceso de limpieza y de purificación, de reconocimiento, de desconstrucción, de destruir nuestros cimientos mal cimentados. Hay veces que necesitamos destruir toda nuestra casa interna para aprender a construir con conciencia. El punto es que necesitamos hacerlo, sí o sí. Porque si no hacemos esa chamba, ese trabajo interno, esa responsabilidad propia de cambiar y de sanar y de limpiar y de sacar nuestros egos para darle espacio a la conciencia, vamos a estar en un bucle así repetitivo, ciclado, tedioso, enfadoso, que se va a continuar disfrazando de falsa espiritualidad, de egos y de ilusiones y de mentiras y de creer que todo es, que somos mejores que los demás y de creer que porque ya lleve este camino de sanación, que porque ya sané tales cosas o de por creer de que puedo ser una persona que percibe más cosas, soy mejor que los demás o me siento superior a los demás. Aguas, o sea, yo de verdad les digo muchas aguas con el ego. Revisen su ego porque el ego se disfraza totalmente, o sea, si lo vemos como es un camaleón de alguna manera. Es un camaleón, se disfraza, se va a poner de distintas maneras. Hola, ay, pues disculpa, no se está cortando, me dicen. No puedo hacer más porque estoy con los datos de mi celular, a lo mejor porque ya me quedan poquitos datos, disculpa. A lo mejor después hago otro video y lo subo así clarito y bien a YouTube. Bueno, entonces necesitamos hacer esa chamba, hacer esa revisión. No la podemos dejar de lado, no la dejen de lado de verdad, no se sigan ignorando, háganse responsables de ustedes, porque si la dejamos de lado y posponemos esa honestidad necesaria y esa verdad necesaria que necesitamos afrontar y confrontar con nosotros mismos, vamos a ser literalmente presa de todo lo demás que no es conciencia. Vamos a ser presa, o sea, vamos a ser como se dice, carnada, vamos a ser carnada para todos las personas que se crean, que se den de sanadores, que se crean de yo tengo la verdad absoluta y soy la verdad absoluta y tienes que hacer esto de esta manera. O sea, vamos a ser presa de ellos, vamos a ser carnada de esas personas, vamos a ser carnadas de las energías no amorosas, de las energías de la manipulación, de las energías de la extorsión, de la energía de energía y de las personas que hagan eso, ¿no? Vamos a ser carnada o por no decir víctima, pero podemos caer también en ese bucle, porque si no reconocemos nuestros patrones mentales que nos llevan a ser víctima constantemente y a hacernos y a creernos y a crearnos en la vida desde el victimismo, nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar ahí. Si no vemos cómo nuestros patrones mentales nos han llevado, orientado a hacernos sentirnos, creernos víctimas, no vamos a salir de eso. Necesitamos ver nuestros patrones, nuestras heridas, que nos hacen creer que somos la víctima de las personas, que nos hacen creer que ¿por qué me pasó esto a mí o para qué me pasó eso? O sea, aguas, o sea, necesitamos ver todos nuestros patrones mentales, todas nuestras heridas, necesitamos reconocerlas, necesitamos sanarlas, necesitamos hacer el camino interno de conocernos, porque si no lo hacemos, vamos a caer en un bucle vicioso, en un círculo vicioso de daño, de tortura, de autoflagelamiento, de no sanación, de no reconocimiento de la conciencia, de no integración, porque miren, todos podemos tener el acceso al conocimiento de la sabiduría del cielo a través de libros, a través de personas que son pues, canalizadores, etcétera. Todos podemos tener acceso a eso. Pero si no hacemos la chamba que nos corresponde a nosotros mismos, de limpiar nuestra mente, de sanar nuestras creencias, de dejar de pensar de la manera que pensamos y de dejar de continuar con esos círculos viciosos, nos va a costar un montón. No se va a integrar la conciencia. Es conocimiento que no va a integrarse. Es conocimiento
que no se va a aprender de verdad. Es como si entrara y saliera, porque no estamos quitando y sacando lo que nos corresponde sacar. Necesitamos sacar esas heridas, necesitamos sanar esas heridas, necesitamos ya soltarlas, liberarlas y dejar de estar cargando con esas programaciones tan limitantes o tan carentes o tan sufridas que se normalizó tanto en la vida. O sea, tanto en la sociedad, en la cultura familiar, etcétera, ¿no? Necesitamos salir de esos patrones, o sea, de verdad necesitamos salir de eso, necesitamos hacernos responsables de nuestros papeles o papel que hemos vivido de víctima o de mártir o de... Hay más papeles, pero no me lo sé. De los que hacen todo el tiempo por todos, o sea, necesitamos salirnos de ahí, necesitamos tomar conciencia de qué papeles hemos estado llevando o personificando en la vida y darnos cuenta de que vivir desde la conciencia es salud. Vivir desde la conciencia es amor propio. Vivir desde la conciencia es respeto personal. Vivir desde la conciencia es sanación consciente, es integrar la conciencia. O sea, de verdad es sabiduría, es discernimiento, es trabajar y aprender e integrar las virtudes divinas. Eso es vivir desde la conciencia. Y si alguien te dice lo que es vivir desde la conciencia y no es congruente ni coherente con sus acciones, con su manera de pensar, con su manera de reaccionar y con su manera de hablar y de responder a la vida, no está viviendo desde la conciencia. No. Está cayendo en una ilusión del ego, que es una falsa luz, que le está diciendo, es que sí, tú como tienes acceso a toda esta sabiduría, tú eres quien viene a salvar a las personas, quien viene a mostrar a las personas, o sea, no aguas con caer en complejos mentales de creerse el salvador, de creerse el que le tiene que decir a las otras personas qué hacer. No. ¿Por qué? Porque vivir desde la conciencia es respeto total y absoluto de la libertad de cada quien, de los aprendizajes de cada quien, del tiempo de cada quien y del estado de conciencia o inconsciencia, porque puede haber estados de conciencia junto con estados de inconsciencia en una sola persona. Lo puede haber y lo hay. Entonces uno tiene que hacerse responsable de su propia chamba interna. Si no lo pueden hacer solos, que de hecho a veces es muy difícil iniciar de manera sola, ver nuestros egos, porque no estamos acostumbrados a observar nuestra mente, no estamos acostumbrados a escuchar cómo son nuestros pensamientos y a poner la atención de cómo se llevan a cabo nuestros pensamientos. No estamos acostumbrados a escucharnos, porque en realidad históricamente y lo que quieran, nos enseñan a ignorarnos todo el tiempo, a ignorar cómo nos estamos sintiendo, a ignorar nuestras emociones, a callar nuestras emociones, a callar nuestros pensamientos, a seguir siendo... Estamos acostumbrados a seguir muteando y silenciando nuestro ser, nuestro interior, nuestra alma, y nos enseñan a estar totalmente distraídos con el exterior, a poner más atención al exterior y seguir poniendo foco al exterior en vez de poner atención a nuestro interior. Entonces, como no estamos siendo responsables de nosotros mismos, necesitamos, ahí sí yo les digo, si ustedes no saben llevar a cabo ese trabajo de honestidad total de ustedes mismos, de ver sus mentirotas y de ver las mentiras y las falsedades internas y las falsedades externas, y si no se hacen cargo de verdad de esto, busquen personas que estén capacitadas para hacerlo. O sea, pero incluso en esa búsqueda de personas capacitadas para hacerlo, tengan mucho cuidado y discernimiento. Por ejemplo, yo sí recomiendo la ayuda psicológica, por supuesto que sí, porque si una persona que está totalmente capacitada y entrenada de alguna manera, por decir, no sé, o educada en ayudar a las personas a ver sus creencias, sus egos, sus limitantes, su rollo mareador que se hace en su mente, háganlo. Si necesitan hacerlo, háganlo, de verdad que sí. Porque la mente y las creencias de nuestra mente influyen, yo creo que el 150,000% en nuestra manera de percibir la vida, en nuestra manera de responder en la vida, en nuestra manera de dialogarnos a nosotros mismos en la vida y la manera en la que nos desenvolvemos. Influye enormemente en nuestra salud física, influye enormemente en nuestra salud emocional, en nuestro equilibrio energético, en nuestra limpieza e higiene energética, espiritual, influye un montón.
Y de hecho, si no sabes y si no sanas tu mente y si no limpias y purificas tu mente, tus creencias, tus patrones y entras en el aspecto del desarrollo espiritual y aprendes y comienzas a activar tus dones psíquicos, por ejemplo, te puede ir muy mal, muy, muy mal. Puedes atraer y vivir ataques psíquicos horribles. Puedes pasar por crisis energéticas, por crisis emocionales y por crisis mentales muy fuertes porque no has hecho y no has tomado la responsabilidad de tu vida de sanear y de sanear de limpieza y purificar y de sanar tu mente y de sanar tus emociones y de sanar tus heridas emocionales o tus heridas de tu alma. Este trabajo sí o sí se necesita hacer con conciencia, con presencia, con amor, con aceptación de la vulnerabilidad, con aceptación de la fragilidad que somos todos como humanos, con aceptación de todo quienes somos. Es necesario hacer ese trabajo y dejar de evadirnos. En resumen, dejen de evadirse, escúchense, hagan su trabajo interno, tomen responsabilidad de ustedes, cuídense, ámense y reconozcan su luz verdadera, la luz de su alma. Eso. Voy a dejar hasta aquí el video. Cualquier duda o comentario, por favor, háganmela con toda confianza. Me la pueden dejar pues aquí abajito en los comentarios cuando gusten. Y es todo de mi parte. Que estén muy bien, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Bye bye.